Tema principal, desarraigados. Judas, capítulo 1, verso 1. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Yo quiero en este día que estudiemos la carta de Judas. Esto será como una miniserie o un mini estudio sobre esta carta que es muy importante, pero que suele pasarse por alto porque es un solo capítulo que tiene la carta y se encuentra antes de Apocalipsis. Y muchos cristianos obvian esta carta. Muchos cristianos solamente se basan en otros libros, estudian otros libros, pero este, que es tan corto, muchas veces lo pasan por alto. Pero es tan importante lo que vamos a ver en esta carta, porque son cosas que son para los últimos tiempos. Son cosas que dice la palabra que nosotros como cristianos debemos de saber y de estar alerta, más ahora que sabemos que estamos en los últimos tiempos y que Cristo viene pronto. Bueno, esta carta, bendito es el Señor, la vamos a comenzar así en el nombre del Señor. Introducción. Esta es una carta general y es la última de las 7 epístolas del Nuevo Testamento. Una carta general o una epístola es un mandato que no va dirigido a una iglesia en particular, sino de manera general. Porque en las escrituras vemos que hay cartas que son dirigidas a iglesias en particular. Pero esta carta es una carta general, o sea que va dirigido a todas las iglesias. Y esto es importante que lo sepamos porque a medida que leamos las escrituras nos vamos a dar cuenta que lo que se habla en esta carta es algo global, es algo que pasa en todas las iglesias, en todo el ambiente cristiano. Bendito es el Señor. Y aquí dice que esta carta de Judas se trata de un tema que a Judas en aquel entonces lo estaba inquietando, lo estaba preocupando, y era la amenaza de los falsos maestros, era la amenaza de los apóstatas, de esas personas que se habían metido a la iglesia encubiertamente. Entonces el apóstol Judas comienza a hablar sobre eso y nos dice a nosotros como creyentes cómo nosotros debemos de responder ante una situación así. Y en esta carta vamos a ver cómo Dios, a través de la fe, es capaz de transformar una vida. Antes era un incrédulo y ahora es un defensor de la fe. Antes esta persona era un burlador, pero ahora nos dice que luchemos por la fe. Aquí en esta carta vamos a ver el cambio y la transformación que Dios hace en una vida, pero todo es a través de la fe, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. La salutación. Vamos a leer Judas capítulo 1 y su verso 1. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El desglose. Judas, coma, siervo de Jesucristo, otra coma, y hermano de Jacobo. La carta, bendito es el Señor, empieza con el nombre del autor. ¿Y quién es el que escribe la carta? Bueno, dice que fue Judas. ¿Y quién era Judas? Porque yo quiero que leamos esta carta y que comencemos a escudriñarla y a desglosarla verso por verso, y a detenernos donde haya una coma, a detenernos donde haya un punto, y vamos a escudriñarla, porque a veces la leemos rápido, pero no le sacamos la sustancia. Entonces, ¿quién era Judas? Porque la Biblia me habla de que había un Judas que era el que entregó al Señor, Judas Iscariote. También había otro Judas que era un discípulo del Señor. Y la Biblia, bendito es el Señor, nos menciona aproximadamente 6 personajes que llevaron ese nombre. Pero hay muchos que no saben cuántos Judas fueron mencionados en las escrituras. Solamente creen que había un solo Judas y ese era Judas Iscariote, el que entregó al maestro, pero no. Por eso tenemos que escudriñar y ver de cuántos Judas la Biblia me habló. Entonces, bendito es el Señor, vamos a ver quién era este Judas. Y no puede ser Judas Iscariote porque él entregó al maestro y la Biblia dice que él se quitó la vida, él se suicidó.
Entonces aquí dice que este Judas, dicen los eruditos, los estudiosos de la Biblia, todas esas personas que escriben Biblia de estudio y que profundizan las escrituras, dicen que este Judas era el hermano del Señor, o sea, era el hermano de Jesús de parte de madre, o sea, en sangre, porque nuestro Señor, aleluya, eligió a María y eligió a José para él poder venir al mundo y hacer un trabajo, hacer una misión, y él se humanó, se volvió carne. Entonces, dice la Biblia aquí, en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí en el libro de Mateo, aleluya, nos está diciendo las escrituras que habían personas que estaban diciendo, este no es el hijo del carpintero. O sea, estaban diciendo a Jesús, su mamá no se llama María y sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas. Porque Jesús estaba haciendo maravillas y estaba sanando y estaba hablando como quien tiene autoridad, enseñando las escrituras, y la gente se maravillaba y preguntaba, pero ¿quién es este? Nosotros a él lo conocemos. Su papá es el carpintero y su mamá es María y yo conozco a sus hermanos. Estaban menospreciando a Jesús y queriendo decir como que lo que él estaba haciendo no era gran cosa porque lo conocían. Estaban menospreciando el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en Juan, capítulo 7, del verso 3 al 5, vemos que dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Wow, en estas escrituras vemos que los hermanos del Señor se acercaron a él y le dijeron, sal de aquí, vete de Judea, vete a otro lugar con tus discípulos y date a conocer. O sea, le estaban diciendo al Señor, date a conocer, porque ninguno que se quiere dar a conocer hace la cosa en secreto. Vete a otro lugar y manifiéstate al mundo, porque sus hermanos no creían en Jesús. No creían en él. Y dice Marcos, capítulo 3, verso 21, en esta versión que es traducción lenguaje actual, dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que él hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Y en la Reina Valera dice que cuando los hermanos vieron que él hacía estas cosas, se lo llevaron, fueron a buscarlo, porque decían, él está fuera de sí. Aquí en las escrituras que leímos en Juan y en Marcos nos estamos dando cuenta que los hermanos de Jesús no creían en él. Y entre sus hermanos estaba Jacobo, José, Simón y Judas. Bendito Dios, no creían en el Señor y dudaban de él. Decían, me imagino, pero ¿cómo es que este Jesús que nació en mi casa y que nosotros jugamos con él y que nosotros lo conocemos y todo, y que mi mamá, que es María, es su mamá, cómo es que ahora él dice que él es el Hijo de Dios? Yo me imagino sus hermanos no creían en Jesús porque decían, yo me crié con él, ¿cómo es que ahora dice que él es Hijo de Dios? Pero ¿cómo es, aleluya, que el hermano de Jesús, que no fue su discípulo ni su seguidor y que lo había rechazado como Mesías en el tiempo que Jesús estaba llevando su ministerio a cabo, cómo es que hoy en día este hombre hace una carta y le escribe a los hermanos y a los cristianos que defiendan la fe? ¿Cómo puede un hombre pasar de ser ignorante, de ser incrédulo, a creer en Dios, a creer en Jesús como su Mesías, a aceptarlo y también a escribir una carta defendiendo la palabra, defendiendo la fe, defendiendo
bendito es el Señor, esa creencia. Porque antes no creían en el Señor, decían que Él estaba loco, que todo lo que Él estaba haciendo era porque Él estaba fuera de sí. Le decían, vete de aquí, vete de Judea, vete con tus discípulos para que te dé a conocer y las personas te crean y te sigan, porque nosotros no creemos en ti. La Biblia lo dice claramente, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces, ¿cómo pasa de no creer a creer? Bendito es el Señor. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo fue que Judas, de ser un incrédulo, de ser un burlador, pasó a hacerse llamar siervo de Jesucristo? Y lo vamos a ver aquí. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre de Jesús, María, y con sus hermanos. Aquí en las Escrituras estamos viendo, bendito es el Señor, que cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vayan al aposento y enciérrense, no desciendan de ahí hasta que el Espíritu Santo descienda y los llene. Dice las Escrituras que todos estos estaban perseverando, los apóstoles estaban ahí en ese aposento alto y dice que eran como 120. Entonces ellos estaban ahí perseverando en oración, unánimes. Y habían mujeres, estaba la madre de Jesús y estaban sus hermanos. O sea que estos hermanos, después que Cristo murió, fue que comenzaron a creer en Él. Estos hermanos, después que el Señor murió en la cruz, bendito es el Señor, y resucitó, fue que comenzaron a creer en el Señor como el Mesías, como el Salvador. Porque me dice las Escrituras que Jesús se le apareció a Jacobo. Y Jacobo era hermano del Señor. Jesús se le apareció a los discípulos y ellos comenzaron a creer en Él. Qué triste, bendito es el Señor, qué lamentable lo que a nosotros muchas veces nos pasa. Que a veces tenemos personas a nuestro lado, a nuestro alrededor, pero no la valoramos. Tiene que esa persona morirse, tiene que esa persona irse lejos, para nosotros poder reconocer que eran personas buenas, que eran personas de Dios y que merecían un buen trato. A veces tenemos personas y no reconocemos que tienen a Dios. No reconocemos que son personas de Dios, que son personas buenas, que son personas que merecen que le demos un buen trato, que le hablemos bien. Y comenzamos a hablarle mal, comenzamos a maltratarlo. Y después que la persona se va, ¿qué queremos volverla a tener? Después que la persona se va de nuestro lado, es que queremos valorarla. Pero tenemos que valorar a la persona cuando la tenemos con nosotros. Porque después que se mueran, ya no podemos hacer nada. Cristo murió y resucitó, y después que Él resucitó y se le apareció a sus discípulos y a sus hermanos, y ellos vieron que Él era el Mesías, muchos creyeron porque vieron, pero otros creyeron sin ver. Bendito es el Señor. Vamos a hablarle bien a las personas ahora que la tenemos a nuestro lado. Vamos a hablarle bonito, vamos a abrazarle, vamos a besarle, vamos a decirle que lo queremos, que lo amamos. Vamos a apreciar a nuestros hijos, vamos a apreciar a nuestra familia ahora que la tenemos a nuestro lado, porque después que ya no están, es tarde. Después que ya no está, usted no va a poder ver esos ojos, usted no va a poder tocar esas manos, usted no va a poder decirle te quiero, te amo. Entonces, gracias a Dios, aleluya, que en Cristo tenemos esperanza. Gracias a nuestro Salvador, que Judas, sus hermanos y muchos más pudieron alcanzar esa gracia, ese favor y esa misericordia, bendito es el Señor, de parte de Dios. Y Judas en esta carta escribe y se describe y se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Cómo es que Judas, pudiendo mencionar su parentesco con el Señor, con Jesús, él no lo hizo? Yo no sé si usted se ha puesto a meditar en esto cuando usted ha leído esta carta. ¿Por qué si él era hermano del Señor, él no dijo, yo soy hermano de Jesús, yo soy hermano de Cristo, él es mi hermano, que esto y que lo otro? Él no hizo eso.
Bendito es el Señor. Él no usó de esa autoridad para llamarse hermano del Señor, sino que él dijo: soy hermano de Jacobo y siervo de Jesucristo. A veces muchas personas usamos del nombre de otro para querer avalar lo que decimos. No, que yo soy hija de fulana y que yo soy esposa de fulano y que fulano es mi hijo y que fulano es esto. Cuando la persona tiene una posición económica, cuando la persona tiene un reconocimiento, bendito es el Señor, queremos apoyarnos de ese renombre de esa persona. Porque Judas podía apoyarse del nombre de Jesús para que la gente le creyera y dijera: sí, esta carta es del hermano de Jesús, hay que escucharlo, hay que obedecerle. Judas no abusó de esa autoridad que él tenía y de ese derecho. Bendito es el Señor, porque él tenía derecho a decir: yo soy hermano de Jesús, yo soy hermano de él. Pero no, él dijo: yo soy siervo de Jesucristo. Judas fue testigo ocular de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús, porque él fue familiar de él. Bendito es el Señor, él vio todo. Bendito Dios. ¿Quién más que él tenía derecho de decir: yo soy hermano de Jesús, yo soy hermano del Señor? Si él fue testigo ocular de todo lo que pasó y de todo lo que Cristo hizo. Pero él no lo hizo, bendito Dios. Él decidió rechazar su derecho humano. Él decidió rechazar ese derecho que tenía como humano y humillarse de tal modo que se llamó siervo de Jesucristo en vez de llamarse su hermano. Bendito es el Señor. Y cuando vamos al significado de siervo, ¿qué es un siervo? Un siervo, bendito Dios, es literalmente un esclavo. Un siervo no es nada más y nada menos que un servidor, que un esclavo que está a la merced de su amo. Él se consideró esclavo de Cristo. En vez de su hermano, dijo: no, yo rechazo a mis derechos humanos porque Él es mi Salvador, Él es mi Mesías. Bendito es el Señor. Entonces Él rechazó todo eso y dijo: yo soy esclavo de Cristo, yo soy siervo de Jesucristo. Más que un hermano, más que ser hijo de mi madre, más que criarnos juntos en la misma casa, más que jugar juntos cuando éramos pequeños, más que todo eso, Él es mi Mesías, Él es mi Salvador. Antes él se burlaba de Jesús, de que Jesús era el Mesías y no creía en él, no creía en su ministerio, pero ahora sí, después que Cristo murió y resucitó. Bendito es el Señor. Judas pudo tener esa gracia y esa oportunidad de salvarse, de creer en el Mesías. Bendito es el Señor. Esto es un ejemplo de humildad que nos deja con la boca abierta. Qué humilde fue Judas. Qué humildad tuvo este hombre. Bendito es el Señor. Porque hoy en día, bendito Dios, hay muchos que están manipulando al pueblo de Dios para ejercer autoridad y infundir miedo y temor en las personas, diciendo: no, porque Dios me dijo y que Dios me dijo y que Dios me reveló, y a todo diciendo que fue Dios cuando no ha sido Dios. No sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que si dicen algo y no mencionan el nombre de Dios, la gente como que no le cree. Entonces ellos tienen que manipular a las personas y decir: Dios me dijo que hagamos esto y esto, o Dios me dijo que tú tienes que hacer esto y esto, para que la gente diga: bueno, pero si fue Dios hay que hacerlo, si fue Dios que lo dijo hay que escucharlo. Entonces nosotros tenemos que aprender de esta carta, en este mismo versículo, en el versículo 1, que tenemos que aprender a ser humildes y no abusar ni manipular de algún derecho que tengamos. Si Dios nos dio un derecho de ministrar, de predicar o de hacer algo, de servir en la casa de Dios, no manipulemos ese don. No manipulemos a la persona diciendo que Dios nos dijo que hagamos algo o que Dios dijo que tú tienes que hacer tal cosa para que la gente lo haga solamente porque usemos el nombre de Dios. Bendito Dios. Como hay personas en lo secular que dicen: no, porque mi papá es el coronel. No,
porque mi mamá es la primera dama. No, no usemos ni manipulemos la autoridad o el derecho que Dios no haya otorgado, porque Judas tenía todo el derecho de decir que él era hermano del maestro y no lo hizo. Y sigue diciendo en este mismo verso 1, miren, ya vamos como por 20 minutos y solamente estamos en el verso 1. Por eso que yo digo que esta serie o este mini estudio no va a ser terminado hoy, porque es que esto toma tiempo. Yo creo que tengo ya 20 minutos solamente en el verso 1 y eso que nos faltan más versículos. Bendito es el Señor. Y sigue diciendo, hermano de Jacobo. Ya vimos que Judas se declaró como siervo de Jesucristo, pero después él dijo, hermano de Jacobo. Y vamos a ver quién era Jacobo, porque no lo vamos a dejar así en el aire. Tenemos que indagar, tenemos que escudriñar quién era Jacobo. Dice que Jacobo era un reconocido líder de la iglesia de Jerusalén y quien escribió la carta de Santiago. La Biblia tiene un libro, una carta que se titula Santiago, y este Santiago era Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de Jesús. Aquí vemos que en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí no está diciendo que Pablo, como escribió esta carta de Gálatas, él dice que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados como columnas. Y ellos le dieron la diestra de compañerismo a Pablo y a Bernabé para que ellos fueran a predicarle a los gentiles, y Jacobo, Pedro y Juan iban a predicarle a los de la circuncisión. Pablo está diciendo que Jacobo era una columna, era un líder en esa iglesia de Jerusalén. Bendito es el Señor. Y apoyó a Pablo en el ministerio, en el llamado. El verso 1 de Judas, en su parte D, sigue diciendo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta es la última parte del verso 1. Esta carta era dirigida a los creyentes en cualquier parte del mundo. Ya se lo había dicho en el principio, que esta carta general era para todos los creyentes en cualquier parte del mundo, y eso nos compete a nosotros. Esa carta nos compete a nosotros, tenemos que leerla y escudriñarla, porque lo que vamos a encontrar en esta carta son cosas muy importantes para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Una pregunta retórica es, ¿pero cuáles eran esas cualidades o ese calificativo que tenían ellos y que nosotros los creyentes debemos de tener también? ¿Cuál era esa cualidad que tenían esos creyentes a los que Judas le escribe? Porque Judas no le escribe a inconversos. Judas no le escribe a personas que están en el mundo, no. Porque la palabra de Dios va dirigida a la iglesia, pero las personas del mundo la escuchan y la rechazan. Entonces Judas está escribiendo esta carta a unas personas que tienen unas cualidades y que nosotros también tenemos que tenerla. Y vamos a ver cuáles eran. Primer calificativo es llamados, porque Judas dice a los llamados. Entonces el primer calificativo es llamados. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos los que estamos aquí en el Evangelio, en la casa de Dios, en la congregación del Señor, todos fuimos llamados. Y en respuesta a ese llamado es que estamos aquí, porque el llamado es para todo el mundo. El mundo entero ha sido llamado. Todo el que escucha la palabra del Señor ha sido llamado. Pero no todo el mundo responde afirmativamente.
No todo el mundo responde con un sí. Entonces, a la respuesta de ese llamado es que nosotros estamos aquí en el Evangelio del Señor, es que nosotros estamos en la casa de Dios, sirviéndole al Rey de Reyes y sirviéndole al Señor de Señores. Porque cuando fuimos llamados, respondimos a ese llamado. O usted no se ha dado cuenta que a veces puede ser que a usted lo llamen y usted no quiera responder. Y digan, fulana, y tú digas, no voy a responder porque no quiero. Pero que haya otra persona que te esté llamando y fulana, ven acá, y tú ahí de una vez fuiste. Entonces, esto es lo que pasa con nosotros, que a veces Dios nos llama, pero nosotros no queremos responder ese llamado. Por eso es que muchos están en el mundo, porque todos los que están en el mundo alguna vez en su vida han escuchado de la palabra de Dios. Dios les ha hecho el llamado hasta por sueño, por revelación. Dios les ha hecho el llamado hasta por las redes sociales, saliéndole algo cristiano, pero ¿qué ellos hacen? Muchos de ellos no responden al llamado. Yo no sé cuándo, yo no sé ni cómo, yo no sé en qué tiempo, yo no sé en qué condición usted estaba cuando Dios lo llamó, pero yo sé que la respuesta de usted fue un sí. ¿Y por qué yo sé que la respuesta de usted fue un sí? Porque usted cree en Dios, porque usted le sirve al Señor, porque si no, usted no estuviera en el Evangelio. Y eso se ve porque usted está dando fruto. Si usted no hubiese respondido afirmativamente, usted no estuviera en el Evangelio. Pero muchos, lamentablemente, muchos se han quedado solamente en el llamado. Y por eso no son santificados ni tampoco son guardados en el Señor. Porque vimos que el primer calificativo era llamado. Judas dice a los llamados, santificados y guardados en el Señor. Pero muchos solamente se quedan en el llamado. ¿Y cómo es que una persona puede quedarse solamente en el llamado? ¿Cómo es que podemos nosotros como personas quedarnos solamente en el llamado? Porque nosotros no podemos solamente quedarnos en el llamado, tenemos que avanzar. Entonces, cuando usted ve una persona que solamente se quedó en el llamado, sigue siendo incrédula. Se sigue quedando en el mundo, viviendo su vida. Y aún hay creyentes que están dentro de la iglesia, pero solamente se han quedado en el llamado, porque siguen siendo incrédulos. No creen, tienen un corazón duro. Y en su vida no hay cambio, no hay avance, no hay una diferencia. Entran al Evangelio y se quedan igualitos. Entonces, cuando usted es una persona que está en esa condición, usted puede entender claramente que esa persona se quedó solamente en el llamado. El segundo calificativo de las personas que Judas menciona en esta carta, que él dice que esta carta es para los llamados, los santificados y los guardados en el Señor. Entonces vamos a ver cuál es el segundo calificativo. Dice santificados en el Padre, santificados en Dios Padre. El resultado del llamado es la santificación. Ya estamos avanzando. Porque nosotros no somos de los que nos quedamos en el llamado, no. Nosotros tenemos que avanzar al otro paso. Nosotros tenemos que caminar al otro nivel, a la otra dimensión. Cuando usted está subiendo una escalera, usted no se queda en el primer escalón. Usted tiene que subir el segundo, el tercero, hasta llegar a la meta. Entonces, ya que fuimos llamados, tenemos que pasar al segundo paso. ¿Y cuál es el segundo? Santificados en Dios Padre. Y el resultado de ese llamado es la santificación. ¿Cómo yo puedo ser santificada? Porque tenemos que hacernos todas estas preguntas. Son preguntas retóricas, pero usted se las puede hacer en su mente y usted mismo o usted misma contestarse. ¿Cómo yo puedo ser santificada en Dios, en el Padre? Pero antes de eso yo tengo que saber qué significa ser santo. Porque a veces tenemos un concepto de que ser santo es andar como los musulmanes, tapándose todo y solamente dejándose los ojos afuera.
A veces tenemos la creencia de que ser santo es no tomarse una tacita de café, que el café es del diablo. A veces creemos de que ser santo es que la mujer no puede arreglarse el pelo, de que la mujer no puede ir a un salón porque se está sentando en silla de escarnecedores. A veces creemos de que ser santo es no reírse, no compartir y tener una cara amargada y tener una cara así como dura para que la gente crea que tú eres santo y que tú eres apartado y separado para Dios. No. Ser santo es ser apartado, es ser reservado para el Señor, para una asignación, para algo, para el Señor. Usted no puede llamarse santo en el Señor y estar compartiendo cosas del mundo. Usted no puede hoy estar en la iglesia adorando a Dios como santo y después al otro día irse a una discoteca, a beber, a parrandear. O sea que lo que tú haces y lo que tú eres es solamente para el Señor. Tú haces las cosas que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, tú no lo haces. Eso es ser santo, apartado y reservado solamente para Dios. ¿Cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo me puedo santificar? Porque ya yo pasé de ser llamada a ser santificada en el Padre. ¿Y cómo yo me puedo santificar? Bueno, yo me puedo santificar guardando la palabra. Porque la palabra es la que me va a santificar y la que me va a guiar a la senda de justicia. Si yo no conozco la palabra, me voy a perder. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras porque en ella está la vida eterna. Entonces yo tengo que guardar la palabra del Señor y vivir conforme a la palabra del Señor para santificarme. ¿Y quién es que me va a santificar? Soy yo, por las cosas que yo haga, por las cosas que yo deje de hacer. Porque muchas personas creen que por lo que ellos dejaron de hacer, ya ellos son santos. Ellos creen que el esfuerzo que ellos están haciendo es que lo hace ser santo, pero no, nada que ver. No importa lo que tú hagas, lo que tú dejes de hacer. Tú no te santificas por lo que tú dejes de hacer. Porque en la Biblia Pablo dijo que muchas personas dejaron de comer y decían que no se pueden casar, que no toques, que no manejes, que no haga esto, que no haga lo otro. Y han tenido un duro trato en su cuerpo. Pero nada de esa cosa aprovechan. Nada de esa cosa tienen que ver con la santificación. Usted puede dejar muchas cosas y eso lo va a ayudar a usted. Pero la santificación viene del Padre. Porque hay muchas personas que han dejado de hacer muchas cosas, pero viven una vida apartado de Dios. Hay muchas personas que no fuman, no beben, no roban, no atracan, no andan vestidos indecorosamente y supuestamente tú ves, ay, pero qué bien, esa persona se ve santa y todo, pero esa persona tiene pecado. Esa persona, por más que deje de hacer ciertas cosas, no es santa porque es el Padre que nos santifica. Entonces hay muchos ignorantes dentro de la iglesia que creen que por cosas que ellos dejen ya se están santificando y no es así. Entonces tenemos que guardar la palabra, vivir la palabra, apartarnos del pecado, haciendo la voluntad de Dios y a través del Padre es que vamos a ser santificados, no por lo que hagamos, no por obra para que nadie se gloríe, no por obra para que nadie diga yo dejé, yo hice. Bendito Dios, la gloria es de Dios y el que nos santifica es el Padre. Una persona que se queda solamente en el llamado no se santifica. Una persona que se queda solamente en el llamado no busca su santificación, su limpieza espiritual. Por eso, como le había dicho anteriormente, que las personas que se quedan en el llamado no tienen cambio, son incrédulos, duro de corazón. Entonces cuando usted ve a una gente así, ya usted sabe que se quedó solamente en el llamado. Pero cuando usted ve a una persona que permanece, que se santifica, que busca hacer la voluntad de Dios, que busca agradar a Dios, que busca servirle al Señor, bendito Dios, es una persona que se está santificando, porque la santidad es vivencial y es progresiva. Esto es algo de todos los días. No es que hoy yo me santifiqué y ya mañana ya puedo hacer lo que yo quiera. No. Esto es
vivencial, diariamente, progresivamente. Hoy soy santa, mañana me santifico más. Mañana fui santa, pasado mañana me santifico más, como dice las Escrituras. El que es santo, santifíquese más. Entonces, esto es algo de una constancia. Y para que el creyente, bendito Dios, pueda servirle a Dios en plenitud, para que nosotros podamos servirle a Dios y tener una vida plena, tenemos que pasar por 3 procesos. Eso no es de que me quedé en el llamado y ahora ya soy santa. No, me falta el último proceso. Tenemos que pasar por 3 etapas. Ser llamado por Dios, que es la primera. Ser santificados por Él, que es la segunda. Y la tercera, a la cual vamos a pasar, es ser guardados por Cristo para poder permanecer. Porque si yo fui llamada y le dije que sí al Señor, y soy santificada, y cada día Dios me está santificando, pero yo no soy guardada por Dios, de nada me sirve, porque entonces no permanezco. Si Dios no me guarda, si Cristo no me mantiene, entonces yo no voy a poder permanecer, porque los combates de la vida espiritual, las guerras espirituales que nosotros como cristianos vivimos, miren, usted que es cristiano, usted que es cristiana sabe. Esto es para gente valiente. Por eso que dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Si usted no es valiente, si usted no es violento en el espíritu, usted no lo va a arrebatar. Entonces, para nosotros poder mantener una vida plena en el Señor, tenemos que pasar por 3 procesos. Y el tercer calificativo es ser guardados en Jesucristo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que perseverar en el Señor. Y vamos a perseverar solamente si Cristo nos guarda. Si Cristo no mete su mano, no podemos permanecer, no podemos perseverar, no podemos dar fruto. Dios, aleluya, tiene un compromiso con nosotros. Dios tiene un compromiso de guardarnos, pero solamente si perseveramos, bendito Dios, porque si no estamos en el Evangelio, Dios no nos va a guardar. Vamos a estar en el mundo haciendo y deshaciendo. No podemos pensar que estando en el mundo Dios nos va a estar guardando. Dios guarda lo suyo, Dios protege a lo suyo. A las personas que están en el mundo, Dios tiene misericordia de ellos. Dios tiene piedad de ellos, Dios se conduele de ellos, pero a nosotros los que estamos en el Evangelio, Dios tiene un compromiso de guardarnos, de protegernos, porque somos de Él, somos pertenencia de Él, privada de Él. Él le dijo a Israel: ustedes serán un pueblo santo, un pueblo apartado y reservado para mí, para mi exclusividad. Dios no te comparte con el mundo. Dios, dice la Biblia, que es un Dios celoso. Tenemos que leer la Biblia bien. Dice que su nombre es celoso. Y creo que eso está en Éxodo. Dios cuyo nombre es celoso. O sea que uno de los nombres de Dios es celoso. Y usted sabe cuando una persona es celosa. Una persona celosa es capaz hasta de matar a otros por lo que es de él. Un hombre celoso es capaz de hacerle daño y de agredir a otro por cuidar y mantener a su mujer. Un hombre celoso es capaz de cualquier cosa. Imagínese un Dios celoso. ¿Qué no es capaz Dios de hacer por ti? Dios es capaz de hacer cualquier cosa por ti. Por eso Dios no quiere compartir su gente, su novia. Porque nosotros, la iglesia, somos su novia. Somos su novia y vamos a casarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, simbólicamente, espiritualmente. Entonces, por eso Dios no quiere que su esposa, que su novia se comparta con el mundo. En muchas ocasiones el Señor llamó a Israel como ramera y como prostituta, porque teniendo un esposo que era Jehová, se acostaba con otras naciones, fornicando, adulterando. Y yo siento a Dios ahora mismo
Dios no quiere compartir su iglesia con nadie. Entonces muchas veces nosotros pasamos lo lindero, traspasamos y comenzamos a fornicar con el mundo, comenzamos a coquetear con el mundo espiritualmente. Y eso a Dios lo llena de ira, de enojo. Y por eso Dios tiene que castigar a muchos. Porque Dios nos ama y por eso nos castiga, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Y esto es muy importante que yo personalmente lo entienda y que usted también lo entienda. Que nuestro Dios es celoso y no nos quiere compartir con el mundo ni con el diablo. Que el Señor lo reprenda. Vamos a continuar para terminar este verso. Y después otro día vamos a continuar el verso 2. Bendito es el Señor. Yo seguía diciendo que Dios tiene un compromiso de guardarnos, pero si nosotros permanecemos en Él, en el Evangelio, porque estando en el mundo Dios no nos va a guardar. Dios va a tener misericordia, pero no nos va a guardar. Dios guarda a los que son de Él, a los que están debajo de sus alas, a los que están debajo de Él, de su abrigo. Los que simplemente se quedaron en el llamado, los que simplemente se quedaron en santificarse y en soltar cosas y no han completado el proceso, lamentablemente no pueden ser guardados por Dios. Tenemos que completar este tercer paso, que es ser guardados en Jesucristo. Nosotros tenemos promesa de ser guardados por Cristo. Dice su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa para la iglesia y nosotros no podemos amedrentarnos ni sentirnos tristes ni solos, porque aquí Dios nos dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Por eso Él dijo: me iré, pero no lo voy a dejar solo, le dejaré al Consolador. Entonces ese Consolador está contigo y está dentro de ti. Está contigo y está dentro de ti. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso no debemos de contristarlo. Y si Él dijo que estará con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es aquel que se puede levantar contra el Hijo de Dios, contra la hija de Dios? Si Él es contigo, ¿quién contra ti? Dios está contigo y no hay nadie que pueda hacerte daño, ni siquiera el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque entonces, si tú quieres, pregúntale a Job. Vete al libro de Job y léete todos esos capítulos para que veas que ni el diablo puede meterse con un hijo de Dios. La Biblia me dice que Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Y dicen las Escrituras que para Satanás zarandearlo, para Satanás quitarle todo lo que él tenía y destruir todo lo que él tenía y aún tocar su cuerpo con una enfermedad, ¿qué él tuvo que hacer? ¿Tú crees que Satanás se gobierna? Él tiene poder, lo sabemos. Él es el príncipe de la potestad de los aires, lo sabemos. Él tiene autoridad, lo sabemos, pero su poder es limitado. Su autoridad es limitada. Él no puede hacer lo que a él le da la gana. Tú tienes que saber el Dios que tú tienes, al que tú le sirves. Dice que para él tocar a Job, él tuvo que pedir permiso. Él tuvo que ir donde Dios y decirle que le permitiera zarandear a Job. Pero Job tenía un cerco. Job tenía un cerco que lo rodeaba a él y a su familia y todo lo que le pertenecía. Y para Satanás poder entrar y tocar, Dios tuvo que levantar ese cerco. Dios tuvo que remover ese cerco. Bendito es el Señor. Entonces, cuando Dios dice que Él está contigo y que quién contra ti, tienes que creerlo. Porque óyeme, Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero este hombre, ay Dios mío, este hombre no conocía a profundidad a Dios. ¿Y cómo es que un hombre es santo, es justo, es apartado del mal, pero todavía no conoce a Dios? Porque dice las Escrituras que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo lo que escuché de ti no es lo que yo estoy viendo. Verdaderamente yo no sé nada. Verdaderamente yo no conocía nada. Ahora es que yo te estoy conociendo, Jehová.
En el proceso es que yo te estoy conociendo, en mi angustia es que yo te estoy conociendo, en mi enfermedad, en mi escasez, cuando me quedé desnudo y todo lo que tenía se me quitó. Ahora es que yo te estoy conociendo. Y hay veces que Dios tiene que permitir proceso y desnudarnos el alma para que nosotros podamos conocer a Dios. Y me llama mucho la atención que este hombre no conocía a profundidad muchas cosas de Dios, pero este hombre vivió en santidad. Y esto me choca, porque a veces nosotros conocemos a Dios años. Tenemos 15, 20 años en el Evangelio, supuestamente conociendo a Dios y viendo maravillas de Dios, y no le damos los tobillos a Job. No nos santificamos, no nos guardamos, no somos reservados para Dios, no nos apartamos del mal. Y aún así Dios, ay Dios mío, Dios tiene misericordia de nosotros. Esta lectura de Job, es bueno que usted la lea, es bueno que usted la estudie y la escudriñe, porque el enemigo tiene autoridad, pero no sobre los hijos de Dios. Él tiene autoridad sobre la gente que están en el mundo en pecado, haciendo y deshaciendo. Pero sobre los hijos de Dios, mira, diablo, que el Señor te reprenda. Conmigo tú no vas a poder hacer lo que tú quieras. Tú tienes que pedir permiso. Y si Jehová te dio el permiso y tú me estás zarandeando, entonces yo tengo que pararme firme y creer que aún del polvo de la tierra, Él se levantará. Mi Dios levantará bandera a favor mío. Los hijos de Dios no son cualquier cosa. El enemigo no puede hacer lo que quiera con la iglesia. Entonces, cuando usted sabe que el enemigo le está atacando, cuando usted entiende que el enemigo la está zarandeando y que se quiere meter en su casa y que quiere hacerle la vida imposible, dése cuenta que fue que Dios movió el cerco para mostrarle a Satanás de que usted es un verdadero hijo de Dios, de que usted es una verdadera hija de Dios, y que aunque usted tenga o no tenga ciertas cosas materiales, como quiera usted le sirve a Dios. Porque eso es lo que tenemos que entender, que si Dios movió el cerco es para Él mostrar que nosotros le servimos a Dios y lo amamos de corazón, no por lo que Dios pueda darnos, sino por lo que Él es con nosotros, por lo que Él hizo por nosotros. Solamente que Él haya dado su vida en la cruz del Calvario por nosotros ya es más que suficiente para nosotros ser agradecidos y servirle al Señor. Bendito es el Señor. Y ya voy a terminar, porque ya vamos a ir casi por 1 hora. Solamente en el verso 1 de la carta de Judas. Bendito es el Señor. Los 3 pasos que nosotros tenemos que dar como hombres de Dios, como mujeres de Dios, es primeramente ser llamados, aceptar ese llamado y ser santificado, el segundo paso. Porque después del llamado tenemos que hacer algo, tenemos que avanzar. ¿Y cuál es el avance? Santificarnos. Y el Padre es que nos va a santificar. Y el tercer paso es ser guardada por el Señor, para nosotros poder permanecer en el Evangelio, para nosotros poder dar fruto. Tenemos que ser guardados por el Señor, porque en el mundo hay un enemigo que no está tranquilo, no se queda quieto. Que el Señor lo reprenda. Siempre está tratando de zarandearnos para que nosotros salgamos del Evangelio. Y entendamos, bendito es el Señor, que en este verso el Señor no está hablando de que nosotros tenemos que ser humildes. Verdaderamente necesitamos ser humildes, así como Judas. Él era hermano de Cristo, bendito Dios, pero él no usó de esa autoridad para decir yo soy hermano del Señor. No, él se humilló y dijo soy siervo de Jesucristo. Nosotros necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer que no somos nadie sin Dios, que nosotros no somos autosuficientes, aún para respirar, para levantarnos de nuestra cama, para hacer un trabajo, para cualquier cosa. Necesitamos la ayuda del Señor. Entonces tenemos que tener esa humildad que tuvo Judas y reconocer que somos siervos de Cristo. Bendito es el Señor, y amar a nuestros prójimos, amar a nuestros hermanos.
Bendito es el Señor. Reconocer de que ellos son santos, de que ellos son llamados, de que ellos son guardados por Dios. No creer que solamente soy yo la única llamada. No creer que solamente soy yo la única santa y la única hija de Dios y la única que Él guarda. No, porque muchos en la iglesia creen que solamente son ellos los llamados. Solamente son ellos los que están santos. Solamente son ellos los que Dios guarda, lo que Dios protege, lo que Dios bendice, lo que Dios usa. Y no, todos somos llamados. Todos fuimos llamados a ser santos y todos vamos a ser guardados por el Señor si nos sometemos a su palabra. No creas que tú eres el único santo y que hay que guardarte un plato aparte. Y que hay que guardarte una silla en la parte de adelante. Y que hay que darte el saludo. No. Por más que tú hagas y dejes de hacer, por más que tú sueltes cosas humanas, eso no te está santificando a ti. Dios es que te santifica, no las cosas que tú puedas hacer. Porque esto no es por obra, sino por fe. Y es por gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga en este día y espero que esta carta en el verso 1 haya sido de gran edificación para tu vida, porque para mí lo fue. Dios te bendiga y Dios te guarde.